Askyurukipanaya, Yatichiri, Culiacas y Gilatas. Buenos días, licenciado, hermanas y hermanos. Nayaha, Sofía Melissa Garzofino Ticona, Satatua. Yo me llamo Sofía Melissa Garzofino Ticona. Nayaha, Bioquímica y Farmacia Yatecta. Yo estudio la carrera de Bioquímica y Farmacia. Ichuru Yaticañani. Sutilanti Nakapa. El día de hoy aprenderemos los pronombres personales. Sutilanti Nakapa. Pronombres personales. Sapa, singular. Igualja, plural. Sapa, singular. Naya, yo. Huma, tú. Hupa, él o ella. Kiwasa, nosotros. Este nosotros es entre la primera y segunda persona y es incluyente. Walja, plural. Aquí, naka es un término repitente. El sufijo naka es un plurizador nominal del idioma aymara. Nanaka, nosotros o nosotras. Este es excluyente. Humanaka, ustedes. Upanaka, ellos o ellas. Iwasanaka, nosotros. Este nosotros habla de todos. Vamos a realizar conjugaciones con algunos verbos. Lura yiri kelkaña, el verbo escribir. Sapa, singular. En el pronombre se aumenta el sufijo ja. Y en el verbo, dependiendo del pronombre, cambia el sufijo. Nayaha kelktawa. Yo escribo. Humaja kelktawa. Tú escribes. Upaja kelktiwa. Él o ella escribe. Iwasaja kelktanwa. Nosotros escribimos. Walja, plural. Walja, plural. Nanakaja. Kelkaptua. Nosotros escribimos. Humanakaja. Kelkaptua. Ustedes escriben. Hupanakaja. Kelkapjiwa. Ellos o ellas escriben. Iwasanakaja. Kelkaptanwa. Todos escribimos. Lurawiri mancaña, verbo comer. Sapa, singular. Nayaja manctua, yo como. Humaja manctawa, tú comes. Upaja manquiwa, él o ella come. Iwasaja manctanwa, nosotros comemos. Walja, plural. Nanakaja mancaptua, nosotros comemos. Humanakaja mancaptua, ustedes comen. Upanakaja mancapjiwa, ellos o ellas comen. Iwasanakaja mancaptanwa, todos comemos. Como ya se había mencionado,
En los pronombres se aumenta el sufijo ja y en el verbo, dependiendo del pronombre, como nayaja, se aumenta el sufijo tua. Umaja, agua. Upaja, iwa. Iwasaja, anwa. Nanakaja, tua. Umanakaja, tua. Upanakaja, kiwa. Iwasanakaja, tanwa. Yuspagara. Gracias.